Saludo muy especial, soy Hernán Orjuela y esto es una separata especial donde a través de nuestra tele internacional y nuestros programas Trendeando y entrevistas con Hernán hemos querido resaltar a algunos de los candidatos en acción que están precisamente postulándose para ser parte del Congreso de la República en el periodo 2026 de Colombia, sobre todo representándonos a nosotros los colombianos en el exterior. En el día de hoy queremos darle un saludo muy especial a uno de ellos, que es el señor Milton Valderrama. Bienvenido. Hernán Orjuela presenta candidatos activos para representar en el Congreso a los colombianos en el exterior 2026. Bueno, Milton, ¿por qué decidiste aspirar a representar a los colombianos en el exterior? Bueno, querido Hernán, es algo que me habían propuesto ya en dos ocasiones, pero la verdad no me sentía lo suficientemente seguro ni con la experiencia adecuada para respetuosamente aspirar a un cargo tan importante como es la representación de todos los colombianos en el exterior. Es algo que yo creo que no tenemos el concepto o las personas que han ocupado la curul, por eso tanto el desconocimiento. Creo que ya estoy listo, estoy preparado, tengo una muy buena experiencia, tengo resultados. Se acerca el Partido Liberal a ofrecerme amablemente esta curul porque ve mi perfil, después de pensarlo un poco y tomar la decisión con la familia, porque esto es un tema que afecta a la familia por el tema del sacrificio que hay que tener familiarmente para poder cumplirle a nuestra comunidad, y obviamente pues potencializando la vocación de servicio que tengo, a Dios gracias. Decido entonces aspirar a esta curul que representa a los colombianos en el exterior. Muy bien. Vos que has vivido y trabajado durante muchos años fuera de Colombia, ¿cómo transformas esa experiencia real como migrante en una representación efectiva en un caso dado para los colombianos en el exterior, Milton? Bueno, Hernán, son 25 años viviendo en Orlando, Florida, los últimos 15 años dedicado al servicio comunitario. Al haber escrito mis dos primeros libros me abrió mucho las puertas con la comunidad. La experiencia que tengo, Hernán, he fundado ya y participado en varias organizaciones sin ánimo de lucro, como lo puede ser Colombia, que potencializaba el folclore y la cultura colombiana en segundas y terceras generaciones, que ya estamos colombianos migrantes en segundas y terceras generaciones. Todavía funciona la fundación, cofundador de la Cámara de Colombo Americana de Orlando también, que ya lleva funcionando alrededor de 4 años, asesor para el Consulado de Colombia en Orlando, y teniendo resultados verdaderos en la comunidad. Eso es lo más importante, y por eso repito, ya me siento preparado con los resultados, con un perfil adecuado, y respetuosamente presentarme ante toda la comunidad colombiana como la mejor opción para ocupar esta silla. Muy bien. Milton, ¿qué propuestas concretas tienes para mejorar la atención consular y reducir los costos en donde haya consulados de Colombia en el mundo? Mira, Hernán, qué buena pregunta. Resulta que yo llevo 7 meses viajando por diferentes países y lugares del mundo, incluyendo Europa y Aruba, y me he encontrado una particularidad: es el tema de los servicios consulares. No es algo que lo estamos sufriendo solamente en el estado de la Florida, también sucede en Nueva York, New Jersey, en Madrid, en Valencia, en muchísimos consulados. Y esto es muy fácil. Gracias a la experiencia que tengo por haber trabajado como asesor para el consulado, entiendo que lo que necesitamos es una reestructuración de todo el sistema consular en cuestión de los funcionarios que atienden allí. Cuando aperturaron el consulado de Colombia en Orlando, se esperaba que iba a atender alrededor de unos 100,000 colombianos. Se calcula que era alrededor de 400,000. Y con 8 funcionarios, pues matemáticamente es imposible que un consulado funcione. En Miami estamos alrededor de unos 800,000, 900,000 compatriotas en la circunscripción del consulado. Y estamos con alrededor de unos 8 o 10 funcionarios también, que es imposible matemáticamente hacerlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir a pelear por el dinero que malgasta la Cancillería, por ejemplo, aperturando embajadas en países como Haití o en África. En Haití hay 60 colombianos registrados en el registro consular. Tenían un consulado y abrieron ahora una embajada. Por ejemplo, el malgasto que ha habido nombrando 15 subembajadores en Suiza la semana pasada. Entonces necesitamos que esta curul, que este representante, haga su trabajo, que es ser esa piedra en el zapato de la Cancillería para exigir los recursos suficientes basados en la necesidad de nuestras comunidades
para que haya mejor atención y quitemos esta sinvergüenzada que, por ejemplo, está pasando en los chats de colombianos, que como se saturan las citas y no hay citas, porque hay un sistema que no sirve para nada, pues toca pagarle a un tramitador para que lo haga. Yo esto lo denuncié en el noticiero de Univisión de Orlando, Hernán, pero definitivamente necesitamos una reestructuración de la cantidad de colombianos que están viviendo por fuera y de las circunscripciones que abarcan los consulados para calcular un número eficiente de funcionarios y obviamente también tener apertura de una ventanilla única para emergencias y para entrega de documentos que funcione no solamente hasta la 1:32 de la tarde, sino hasta las 5:30 o 6, que es hasta la hora que en realidad trabajan los consulados. Ok. Milton, ¿qué iniciativas legislativas impulsas para facilitar el retorno de los colombianos que viven fuera del país y que de alguna manera u otra necesiten volver a su tierra? Hernán, ya hay una ley retorno y funciona pero muy mal. Te cuento por experiencia propia que retornar a un colombiano se puede tardar 6 meses o un año. Resulta que hay un comité que se reúne trimestralmente solo a examinar qué connacional califica para este plan retorno. Y el beneficio más grande que obtienen ellos pues, es simplemente el no pago de impuestos por su homenaje. O sea, me parece una tontería esto. Yo creo que un colombiano que quiera retornar, la mayoría de ellos van con un dinero para hacer una inversión de una casa, de una propiedad para vivir su vejez o terminar su vida allí en Colombia. Entonces tenemos que dar muchas facilidades en el momento en que vaya a adquirir esa propiedad, darle algún tipo de descuento, que si quiere montar un tipo de negocio o algo, darle algún tipo de iniciativa como el pago de impuestos en la región donde esté, cualquier cosa que sea para apoyar al colombiano para que regrese dignamente y descansando, y sobre todo que ese colombiano va a devolverse para Colombia y va a traer o una pensión o unos ahorros que van a impactar directamente a la economía colombiana. Así que tenemos es que fortalecer esa ley, fortalecerla y añadirle algunas cosas que con la experiencia que tengo y por lo que he vivido podemos funcionar y podemos saber cuáles son esos dolores que necesita nuestra comunidad ser subsanados para poder tener un retorno digno. Bien. ¿Qué propones para proteger los derechos laborales y sociales de los migrantes colombianos que vivimos en el extranjero? Hernán, yo siempre creo que nosotros tenemos que tener una migración educada y responsable. Yo tuve la fortuna de aperturar 3 ventanillas de servicio gratuito a la comunidad en el Consulado de Orlando: salud, educación, emprendimiento, y para esta pregunta en sí vamos a enfocarnos en el emprendimiento. Estamos trabajando en un proyecto de ley de 3 que estamos trabajando, y el proyecto de ley tiene que ver con los emprendedores. Sencillamente, en ese momento de que el colombiano quiere migrar, necesita un consulado de puertas abiertas que lo atiende y que lo guíe una persona local que tenga la experiencia suficiente y los contactos suficientes para que esa migración sea responsable y educada, y así podemos llevar a ese colombiano con un capital semilla que podemos conseguirle por medio de organizaciones sin ánimo de lucro, si es que el gobierno no nos quiere dar, llegar a tocar puertas de organizaciones sin ánimos de lucro de los países donde el colombiano llegue, o con programas de gobierno que apoyen emprendimientos para que aperturen sus negocios, puedan generar empleo, puedan pagar impuestos, puedan pagar el arriendo y que puedan generar ese empleo no solamente para locales, sino también para colombianos. Bien. Y en ese momento estamos nosotros fortaleciendo tanto al colombiano migrante como también llegando muy bien parados al sitio donde el colombiano decide migrar. Bien. Milton, ¿cuál sería la estrategia en caso particular de que vos seas el candidato elegido para mantenerse en contacto permanente con la diáspora colombiana durante el periodo legislativo de esta gestión? Hernán, llevamos 3 meses trabajando en un data center unido con un call center. Vamos a tener la oportunidad de estar 24/7 comunicados con la oficina del congresista, tal cual lo hacen en los oficiales electos en Estados Unidos. Hablo de Estados Unidos porque es el país donde emigré. Tú, cuando tienes una solicitud y quieres hablar con un congresista o con un senador, tú les mandas un email, ellos contestan a los 2-3 días y en 2-3 semanas te tienen solucionado. Entonces sí se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que quitar de estos puestos a estos vagos que no quieren hacer nada y no entienden de verdad la necesidad del colombiano que vive por fuera, y empezar a hacerlo. Y ese data center nos va a permitir contestar casi de manera inmediata cualquier queja o solicitud de un colombiano, y podemos atenderlo y obviamente abrir un caso para que el colombiano haga el seguimiento respectivo y obligue a este congresista, que al final termina siendo el mandadero de ellos, a que haga su trabajo. Bien. Muchos colombianos en el exterior
sienten o perciben que solamente son recordados en época electoral. ¿Qué hace diferencia tu proyecto y por qué esta vez sí deberían creer en que puede haber una representación real en el Congreso de Colombia? Hernán, solo quien camina el camino sabe lo difícil que es caminarlo. Vuelvo y digo, ya tengo la experiencia en el Consulado Colombiano en Orlando, atendimos mucha comunidad, ventanilla de educación donde les ayudamos a conseguir becas y clases de inglés, ventanilla de salud donde tenían una consulta médica sin importar su estatus migratorio si tuviera seguro, ventanilla de emprendimiento donde guiamos a los colombianos a que aperturaran su negocio bajo la legalidad y las normativas del estado de la Florida y de Estados Unidos. Tema de repatriación de cuerpos, que es mi primer proyecto de ley que estoy trabajando y estamos muy adelantados y sería lo primero que empezaríamos a trabajar a partir del 20 de julio que nos posicionemos, porque la repatriación de cuerpos es algo muy delicado. Es increíble que la Cancillería o que los consulados hasta para hacer los papeles se ponen muy lento y le toca siempre acudir a un privado a que genere a que alivie este dolor de esas familias o este colombiano. Y yo creo, Hernán, que específicamente con el tema de la repatriación de cuerpos, es algo que uno lo ha vivido, de hacer vacas para que un colombiano pueda dignamente retornar a un entierro digno. Y yo creo que la Cancillería tiene que hacerse responsable de eso. Hernán, nosotros le aportamos a la economía de Colombia más de 50 billones con B de pesos, y lo mínimo que un colombiano que le aporta esto y que ha sacrificado su vida manteniendo su familia y aportándole a la economía es que tenga un retorno y un entierro digno para él y para toda su familia. Entonces yo creo que esto es un tema de experiencia, no de propuestas, sino de experiencia de resultados, y de que yo lo que quiero hacer es replicar lo que ya está hecho. Ok, muy bien. Esta penúltima pregunta dice lo siguiente: ¿Cómo mediría el impacto de su gestión en un caso dado, querido Milton? ¿Y qué compromisos asumirías en este momento si públicamente eres elegido? Mira, los compromisos que yo públicamente haría sería replicar el tema de las ventanillas, independientemente o después de subsanar el tema de los consulados, de las atenciones consulares. Eso no debe ser ni siquiera una propuesta, ¿no? Eso es una obligación del que ocupa esta silla de poder garantizar un servicio digno y eficiente a los connacionales en cualquier lugar del mundo que se encuentren. Porque nosotros lo único que necesitamos del gobierno es un buen servicio consular digno y con respeto. El data center va a permitir de que me midan. Yo pienso hacer algo que es pasar un tipo de reportes mensualmente, y así como yo creo en los consulados abiertos, creo en una curul de los colombianos exterior de puertas abiertas, de que el connacional quiere ir a Bogotá a visitarme la oficina, de que quiere saber qué estamos haciendo, será más que bienvenido. Y sobre todo, como llevo tanto tiempo viajando, he podido encontrar a líderes muy importantes, que no son esas personas las que me van a estar diciendo qué está pasando en cada lugar del mundo, solicitándome qué es lo que necesita cada colombiano en el lugar del mundo, y de esa manera nosotros ser eficientes, porque recordemos que este congresista no representa solo o a la Florida, o a Madrid, o a Nueva York, a New Jersey, representa a todos los colombianos en el exterior, y el congresista solo no puede, necesita liderazgos en cada punto que estén comprometidos con la comunidad para poder hacer trabajar a este congresista. Perfecto. Antes de irnos, te voy a invitar a que hagamos un pitch elevator, que en 30, 40 segundos puedas vender tu proyecto, vender tu marca y exactamente dónde te pueden seguir, Milton. Gracias, Hernán. Pues Milton Valderrama es un inmigrante más, como todos, que trabajó desde lavando baños hasta pintando casas, y que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano las necesidades y el dolor del inmigrante. El otro tema que afecta mucho al inmigrante es la salud mental, la soledad y la depresión. Yo pasé por una depresión, por eso escribí mi primer libro, que es motivacional, de los 4 que he escrito. Y yo creo que es hora de que el colombiano sea representado, o que la voz del colombiano sea un inmigrante como tú, que salió un día con una maleta llena de sueños y que sabe el dolor del colombiano, pero que sobre todo tiene la experiencia ya de haber trabajado en un consulado, por ende conoce la necesidad del colombiano de a pie y sabe cómo solucionarle y cómo ser efectivo para las necesidades que tiene ante el gobierno, que es como un buen servicio consular, que sea lo primero que nos concentráramos. Yo soy Milton Valderrama Hernán, un inmigrante que quiere ser la voz de los colombianos en el exterior, y votar por mí es sumamente sencillo. Estamos en el tarjetón con lista cerrada del Partido Liberal. El colombiano en el exterior, de marzo 2 a marzo 8, marca la L del Partido Liberal
para poder tener por fin una representación digna, un inmigrante, no alguien de corbata que de verdad entienda la necesidad del colombiano. Soy Milton Valderrama y quiero ser la voz de los colombianos en el exterior. Hernán Orjuela presenta Candidatos activos para representar en el Congreso a los colombianos en el exterior 2026.